El ritmo sinusal cumple 3 criterios: que las ondas P tengan morfología normal, que sean positivas en 2, 3 ABF y en las precordiales y negativas en ABR, que la frecuencia cardíaca sea normal de 60 a 100 con regularidad AB y que todo QRS debe estar precedido por una onda P. Eso es ritmo sinusal. Las arritmias son las alteraciones de este ritmo sinusal y se clasifican en arritmias sinusales, bradiarritmias, taquiarritmias y otros como extrasístole o latidos de escape. En las arritmias sinusales tenemos variantes como la taquicardia sinusal y puede ser fisiológico. También tenemos la bradicardia sinusal y la arritmia sinusal, que es la variación que tiene la frecuencia cardíaca con la inspiración y la expiración, que es completamente fisiológico. Ahora vamos a hablar de las bradiarritmias, donde se encuentra el bloqueo AB de primer grado, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado con sus variantes MOVITS 1 y MOVITS 2 y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Los bloqueos de rama no se incluyen en este video porque no son alteraciones del ritmo, sino de la morfología del complejo QRS. El bloqueo auriculoventricular de primer grado es el alargamiento del complejo PR. El PR se mide desde el inicio de P hasta el inicio de QRS. Los valores normales son de 0,12 a 0,2 segundos, y si pasa esos 0,2 segundos ya es bloqueo de primer grado. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado se divide en MOVITS 1 y MOVITS 2. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1, también llamado Wenckebach, se produce una pausa en la conducción auriculoventricular con un alargamiento progresivo del intervalo PR, de los latidos previos. Dicho de otro modo, el intervalo PR se va alargando hasta que la onda P no se conduce, que es el fenómeno de Wenckebach. También se observa un acortamiento de los intervalos RR previos a la pausa. En el electrocardiograma se puede observar un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P no es seguida de un QRS, onda P bloqueada. En caso de que los intervalos PR previos a la onda P no conducida no sean constantes, se considera también bloqueo AB de segundo grado tipo 1. Se necesitan al menos 2 intervalos PR antes de la P no conducida para poder determinar el tipo de bloqueo auriculoventricular. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1 se considera benigno y habitualmente es asintomático. En la mayoría de los pacientes no hay progresión a bloqueos auriculoventriculares de mayor gravedad, aunque en pacientes ancianos se recomienda un control más estrecho. Y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVITS 2 es menor frecuente y casi siempre significa enfermedad severa del sistema de conducción. Se diferencia del bloqueo AB de segundo grado tipo 1 por tener intervalos PR constantes antes y después de la onda P bloqueada. Sus características en el electrocardiograma son onda P no conducida con intervalos PR previos y posteriores de similar duración, intervalo PR posterior a la onda P bloqueada de similar duración que los previos. En el bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2, el trastorno del sistema de conducción suele ser distal a las de His, sobre todo si está asociado a bloqueo de rama. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2 requiere implante de marcapasos definitivo, por razones pronósticas, incluso en pacientes asintomáticos. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado es cuando se produce un deterioro de la conducción en el nódulo auriculoventricular o en el asa auriculoventricular. Es grave y se produce un bloqueo completo del impulso desde las aurículas hacia los ventrículos. En el trazo electrocardiográfico, P presenta una ritmicidad, pero QRS no presenta un ritmo ni está siempre después de P. Este es un bloqueo muy grave, ya que disminuye bastante el gasto cardíaco, lo que genera síntomas de bajo gasto y llevará como consecuente un deterioro y en un futuro a insuficiencia cardíaca.
Las taquiarritmias son las arritmias rápidas y pueden ser trastornos de la aurícula o trastornos del ventrículo. Hay 4 arritmias que son letales. 2 de ellas son chocables, es decir, que se pueden tratar con electricidad, y 2 de ellas no. Dentro de las chocables están la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Dentro de las no chocables están la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Dentro de las alteraciones de la aurícula tenemos la fibrilación auricular, que en el trazo se ven muchas ondas de baja amplitud llamadas F, en donde normalmente se vería una línea isoeléctrica. La fibrilación auricular no compromete mucho la función cardíaca, pero el problema es que al estar fibrilando la aurícula, la sangre se aposa y genera trombos, los cuales pueden llegar al cerebro o al mismo corazón y ser letales. Otra alteración es el flutter o aleteo auricular, que es que la aurícula esté latiendo y solo lleguen impulsos ocasionales para QRS, sin alguna ritmicidad. El trazo electrocardiográfico se conoce como dientes de sierra, pues se ven ondas F un poco más grandes y al contrario de la fibrilación, aquí se ven como aleteos. Por otro lado, en el ventrículo, a manera de que su frecuencia cardíaca va aumentando, se descontrola. Entonces, si la frecuencia cardíaca llega a 150, ahí es cuando se produce una taquicardia paroxística, y la frecuencia en la taquicardia ventricular paroxística va de 150 a 250 latidos por minuto. Después de la taquicardia está el aleteo, que aquí es cuando la frecuencia cardíaca alcanza de 250 a 350 latidos por minuto. Y este aleteo es más complejo que el aleteo que se produce en las aurículas. Y por último está la fibrilación, y esta es la más grave, ya que el corazón no produce ninguna contracción efectiva, lo que causa una isquemia y muerte. Lo que nosotros vemos en la primera imagen es una taquicardia ventricular monomórfica. Esta taquicardia ventricular es monomórfica, ya que aunque la frecuencia cardíaca es muy acelerada, hay un patrón entre las ondas que se produce. Y por otro lado, en la segunda imagen nosotros vemos una taquicardia ventricular polimórfica, ya que en esta cambia de forma las ondas y se produce un fenómeno que es la torsión de puntas. La primera imagen que vemos se trata de un aleteo ventricular, y este es cuando la frecuencia va muy rápido y no hay tiempo suficiente. En la primera imagen que tenemos aquí se trata de un aleteo ventricular, y en este no hay una diástole y cada contracción que se va produciendo es menos. En la segunda imagen lo que nosotros vemos son las 3 etapas de una fibrilación ventricular. La primera etapa es la fibrilación ventricular gruesa, que aquí es cuando el corazón todavía tiene fuerza, pero a medida de que va perdiendo su fuerza y va muriendo, la fibrilación ventricular se convierte en fina. Y aquí es cuando el corazón manda la fuerza que le queda. Pero esta fuerza se va gastando, entonces a lo que llega es una asistólica, que esta es la tercera fase, que aquí es cuando ya no hay registro y aquí es cuando se debe realizar RCP.